Buenas tardes. Buenas tardes a nombre del IAB. Les damos las gracias por estar todos puntuales para nuestro webinar de la revolución del audio. Tenemos una tarde interesante, algo larga, porque vamos a tener varios expositores que voy a irles presentando a lo largo del desarrollo del webinar. En principio, vamos a comenzar con Óscar. Óscar Cermeño es experto en desarrollo de mercados internacionales, cuenta con más de 20 años de experiencia en toda América Latina. Como director de desarrollo de mercado en Triton Digital, Óscar generó experiencias en programática y ventas, medición de audio digital, distribución de contenido para incrementar audiencia, escalar a más medios y marcas de Iberoamérica, mientras fortalecía el mercado del audio digital, resaltando sus cualidades como alcance, capacidad de conectar con las audiencias y oportunidades de negocio. Entonces, el primer expositor de hoy es Óscar Cermeño, y luego pasaremos a un panel en donde Daniel Chappell nos presentará a Jerónimos Rodríguez y también a Luis Felipe Inurritegui, y luego cerraremos con la otra visión del audio que viene de la mano de Josué Cárdenas y Kelly Saavedra de Cisneros Interactive. Así que, por favor, no se vayan a salir, no se vayan a perder, que tenemos una tarde bien interesante con el IAB. Entonces, nada, Óscar, te dejo con la audiencia. Vamos a ver. Buenos días, buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes. Vamos a ver si yo puedo hacer una presentación sin tocar en este botón verde, si no voy a destruir a toda la presentación de ustedes, pero no se aflijan, no lo voy a hacer. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Óscar Cermeño, yo estoy basado en Miami y tengo muchos años de experiencia trabajando con todo lo que es Latinoamérica, y me invitaron a que presentara lo que es toda la parte de métricas de acuerdo a lo que nosotros de Triton Digital lo hacemos. Quisiera empezar la presentación. Solo un minutito. Y aquí vamos. Como les comentaba, nosotros trabajamos en todo lo que es la área de streaming, toda la parte de medición, todo lo que es la parte de monetización y podcasting, todo lo que tiene que ver con el audio digital. Una empresa que fue establecida desde el 2006, operamos en más de 45 países y proporcionamos todo lo que es una solución de audio digital, y entonces, lógicamente, nos piden para explicar un poco lo que es todo lo que es las métricas del digital. Solo para que tengan una idea de lo que nosotros hemos hecho en los últimos 14 años de actividad, desde que se fundó la empresa. Lanzamos todo lo que fue el primer exchange de audio digital en el 2013, iniciamos todos los rankings de publishers de forma global, luego expandimos a lo que es Estados Unidos, Latinoamérica, EMEA, salimos con toda la parte del Jumpstart, el mercado americano, en lo que es el audio digital. Así que hemos hecho muchas cosas. Y para no aburrirlos tanto, quisiera hablarles sobre lo que es el audio digital, y muchas veces hay publishers que se preguntan, ¿y quién puede ser medido? Tenemos que trabajar con el sistema de entrega de Triton para que puedan ser medidos por las plataformas que ofrecemos. No, definitivamente no. Tenemos dos soluciones, que una es el Webcast Metrics, que es para todas las radios en vivo, y aquellos que utilizan el CDN, el Content Delivery de Triton, automáticamente pueden utilizar esa plataforma, pero hay publishers que estén utilizando servidores terceros. Nosotros podemos también hacer esa medición, porque lo que hacemos es procesar los logs del proveedor de streaming. Y lo mismo sucede con el Podcast Metrics. El Podcast Metrics es para lo que es el podcast, sea que están utilizando la solución de Triton para la entrega de los podcasts, sea que estén utilizando su propio CMS o otros CDNs, podemos procesar toda esta información. ¿Y por qué es eso importante? En el lado del Webcast Metrics, la importancia de lo que es el digital, primero porque tantos oyentes, tantas audiencias están creciendo en estos medios. Hoy en día, todo lo que es el consumo del contenido, sea de una radio, sea de un on-demand music service, es hecho por diferentes censos. Entonces, todo lo que es el Webcast Metrics se basa en censo,
Así que un oyente es igual a un oyente y se mide la audiencia, no importa de qué lado venga el origen, sean smart speakers, sean laptops, sean los smartphones, sean desde agregadores de radios. Una cosa que se hace también especial en el Webcast Metrics es que se filtra el tráfico no válido, sea aquellas sesiones que fueron empezadas por arañas o bots, sesiones duplicadas, sesiones que tienen el origen del IP del publisher. No los podemos contar como oyentes, sino que es parte del publisher. Y tenemos todo lo que las sesiones con más de 24 horas de duración tiene que ser filtrado. Entonces, la idea es que haya un conteo específico de lo que ustedes están midiendo, de lo que se está consumiendo. Y eso permite a que los publishers puedan cuantificar la audiencia digital. Porque, ¿por qué medir esta audiencia? Al final de cuentas, ustedes tienen que también darle chance a las agencias, a los buyers, digámosle así, de que ellos puedan planificar con todo lo que tienen ustedes ofreciendo, todos los publishers, lo que es la audiencia digital. Si las agencias, si los buyers no conocen esta información, si ellos no tienen noción del tamaño de esta audiencia, ellos no van a planificar para estos gastos de publicidad, digámoslo así. Así que por eso es muy importante tener esta información que sea filtrada, que tengan métricas equivalentes, digamos así, que ustedes puedan mostrarles el poder de su audiencia. Como un resumen sería una medición basada en el censo verdadero, que se captura toda la escucha de cualquier tiempo, de cualquier lugar, de cualquier dispositivo y también de los servicios de suscripción. Así que no es una muestra, no es un panel, no es una encuesta, sino que un oyente es igual a un oyente en lo que es el Webcast Metrics. En el lado del control de la calidad, pues solo los oyentes reales se cuentan. Como decía, nosotros tenemos que filtrar toda aquella actividad robótica, arañas, bots. Tenemos todas aquellas secciones cortas que tienen que ser eliminadas. Imagínense ustedes están a través de un celular conectándose a la antena a través de sus datos. Muchas veces esa conexión va a tratar de hacerlo varias veces y todas estas sesiones cortas no pueden ser consideradas como una sesión. Entonces tenemos que eliminar ese tipo de sesión. Y el detección de fraude, lógicamente, donde se elimina toda la doble escucha, el propio IP del publisher. Y acuérdense que con la tecnología, nuevas tecnologías están saliendo en el mercado y nosotros siempre estamos constantemente analizando los datos de escucha para poder evitar que cualquier tipo de fraude sea cometido, sea hecho a través de estas nuevas tecnologías. Las métricas claves del Webcast Metrics, y esto puede ser utilizado no solamente para la parte técnica, para tener gráficos bonitos, sino que también tomar decisiones del lado comercial, decisiones del lado de programming, decisiones del lado artístico. TLH, que sería el total de horas de escucha, es lo primordial en lo que es el audio digital. Es donde nosotros agrupamos todas las sesiones dentro del periodo reportado y siempre excluyendo las sesiones inválidas. Una forma rápida de decirles cómo podrían utilizar este número del lado comercial, por ejemplo, si ustedes saben que tenemos, 1 millón de horas de TLH durante el mes de julio. Si se sabe que un grupo de radios tiene, 5 spots comerciales durante ese periodo, si se multiplica el 5 por el millón, ustedes tienen 5 millones de oportunidades de mid-rows. Así que, del otro lado, si ustedes verifican que el TLH está subiendo o bajando, esto puede estarle dando idea de lo que está sucediendo en sus programaciones y pueden tomar decisiones a ese caso. Otra clave, métricas que tenemos es el AAS, que sería el promedio de secciones activas. Esto sería el equivalente en el digital de lo que podría ser una métrica de la antena, que se usa muchas veces el cuarto de hora, puede ser que sea el número de oyentes por 30 minutos. Yo creo que cada país tiene un cierto determinado tipo de métricas. En Estados Unidos está el cuarto de hora, en Brasil está el número de oyentes por minutos. Yo sé que en Perú también se utiliza, yo creo que son oyentes por 30 minutos. Entonces, podríamos decir que esto sería el equivalente en lo que es el digital. Sesiones iniciadas es el número de sesiones que se iniciaron, y esto del lado comercial, por ejemplo, le puede mostrar qué sería el número de
ofertas de pre-roll que podrían tener en todas estas sesiones, siempre excluyendo lo que es el tráfico inválido. Tenemos el ATCL, que es el tiempo promedio de escucha. Una vez más, el promedio del tiempo que los oyentes quedan conectados a los streams de las emisoras. El QM, que sería la audiencia acumulativa. Muchas veces las agencias siempre están pidiendo el famoso uniques. ¿Cuántos uniques tenemos? Unique sería un IP. Imagínense ustedes, tienen una empresa que tiene 100 personas conectadas al Wi-Fi. Todos estos van a mostrar que es un unique, pero en realidad son 100 personas que están dentro de esa empresa. Lo que hacemos nosotros es le agregamos el user agent, que serían los agentes o los identificadores de escucha, los diferentes que son los de laptops, iOS, Androids, y eso nos da el QM, que sería la audiencia acumulativa. Y finalmente tenemos todo lo que son las secciones activas, que sería reportado durante todo este periodo escogido para estos reportes. Hay dos productos en el Webcast Metrics. Uno que es utilizado ya en Perú, en toda la región Latinoamérica y en otros países, que es el WCM National o el Webcast Metric National. En Perú tenemos tanto Grupo RPP como CRP utilizándolo ya y otros más. Y en Estados Unidos hay una versión un poco más avanzada que es el WCM Local. Y esto, además de las métricas que ya se conocen del Webcast Metrics, también se agrega todas las zonas comerciales de las radios, los markets que le decimos, y también está integrado a los sistemas de planificación. Eso es donde yo quisiera llegar un día en Perú. Y eso es lo que usa un Pandora, un iHeart, un DAX, un Entercom. En el lado del Webcast Metric National, que es utilizado ya en Perú, tenemos toda la información de lo en vivo. Qué es lo que está ocurriendo, la curva de Perú, cuáles son los oyentes que tenemos, el promedio, todos los mínimos, el máximo, toda esa información que es muy importante muchas veces para diferentes personas que están tomando el pulso, ¿no?, de la actividad de las radios. Tenés la información histórica, que es ahí donde entran aquellas métricas que les he mencionado, es el AS, el TLH, y ahí donde pueden tomarse varias decisiones, no solamente del lado comercial, sino que también del lado artístico de programación, y es el tipo de información que es necesario proveer a los buyers, al mercado, porque si ellos no conocen el poder que tiene esta audiencia, no van a planificar para el futuro, digamos, en todo lo que es el lado comercial. Hay varios gráficos que pueden tener las tendencias de su audiencia, ya sea a través de lo que es periodos, del AS, del TLH, y es lo importante de diferentes filtros que pueden ser utilizados, y todo esto para poder tomar una visión, tomar el pulso de lo que está ocurriendo con un programa específico, con un periodo específico, por algún evento específico. Lógicamente pueden tomar diferentes filtros en este caso, y además, qué tipo de dispositivos, de qué agregadores están viniendo la audiencia, de qué regiones. Y además de eso tenemos también, porque grupos en Perú tienen audiencias interesantes en los Estados Unidos, le proveemos también información adicional a qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y otras cosas más, reportes detallados. Y todo eso es realmente para tomar decisiones de lo que está ocurriendo en todo lo que es las audiencias digitales. Ahora, les comenté también que donde quisiera un día que llegáramos en Perú es que llegáramos a utilizar lo que es el WCM Local. Esto posiblemente, hay estas empresas como MediaOcean, Strata, Imagine, Telmar. Yo sé que algunas de ellas operan en diferentes países. Tal vez un Cantaribope podría ser quien podría ser utilizado en este caso, pero lo que hacemos en el WCM Local es que este es un producto interno, es una visión que nosotros tenemos, que les muestra básicamente los diferentes mercados, el AQH, digamos así, que les podríamos presentar todo lo que es datos demográficos que podríamos tener de la audiencia, y esta información es alimentada a estos sistemas de planificación. Toda esta información es enviada para que los buyers que están utilizando este tipo de sistema tengan la información. De un lado, lo que es los estudios, las encuestas, lo que miden la audiencia de antena, y del otro lado tiene todo lo que es el lado digital. Entonces, esto es algo que hoy en día solamente se está utilizando en Estados Unidos. ¿Se podría hacer esto un día en Perú? Definitivamente se podría hacer, pero sería de encontrar
la utilidad de esto, las agencias, los publishers, de ponerse de acuerdo de que es algo que ya es necesario, porque definitivamente esto le ha dado un parámetro mucho más fuerte a tanto lo que es a la oferta y a la demanda en el mercado de Estados Unidos. Tenemos varios rankers. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos mostrar qué es lo que está sucediendo a nivel global, a nivel de Latinoamérica, a diferentes regiones. Y hoy acaba de ser lanzado el LATAM Ranker, por cierto, pero ya fue muy tarde para agregarlo en esta presentación. Pero si ustedes hacen un Google de el LATAM Ranker, lo va a encontrar lo que es del siguiente mes, el mes de julio creo que es. Pero aquí pueden ver cómo los tenemos nosotros detallados. En este caso es el global. Medimos la audiencia mundial, no importa de dónde, en qué país esté. En el LATAM Ranker, pues tenemos todo lo que es los publishers en Latinoamérica con audiencia que está geográficamente hablando situada en Latinoamérica. Entonces, podemos ver dos grupos de Perú, tenemos México, Brasil, Colombia, diferentes time frames también, horarios de lunes a viernes, así como de lunes a domingo. Tenemos toda la parte también de lo que es el US Ranker. Pueden comparar también lo que es el EMEA. Y todo esto, como les comento, es para tener una noción mejor de lo que está sucediendo en lo que es el audio digital. Y lógicamente no nos podemos quedar atrás con lo que es el podcast. Así como tenemos el Webcast Metrics para lo que es la emisión en vivo y el on demand, el Podcast Metrics es para todo lo que es el podcast. Este servicio de medición sigue todas las directrices de cómo debe ser considerado un download de podcast de acuerdo a lo que es las directrices del IAB. Él proporciona diferentes herramientas de análisis, de medición, que puedan ustedes comprender mejor el rendimiento del contenido de su podcast, sea cómo fue consumido, de qué origen ha tenido, qué plataforma, de dónde ha venido y todo lo demás. Utiliza diferentes rangos, fechas, ubicación, dispositivos y todo lo que es importante de ustedes entender sobre el podcast, que no importa si el audio es escuchado en vivo, voy al sitio web y clico en el play, comienzo a escuchar el podcast, o si lo escucho o si lo voy a descargar para escucharlo después. Todas las dos opciones son consideradas una descarga. Una es la descarga progresiva, que lo estoy escuchando y al tanto que lo voy escuchando voy descargando ese audio, y el otro es la descarga total. Y esto es importante para poder saber de dónde está viniendo su audiencia, porque muchas veces, si ustedes tienen métricas de nivel de player, pueden saber el comportamiento de esa audiencia, cuánto tiempo has estado escuchando el audio. Si es un podcast que tiene 1 hora de duración, pero solamente he escuchado 30 minutos, tal vez sea una idea de que tal vez deberíamos disminuir ese podcast, en vez de ser 60, de ser 30 minutos tal vez, y otras cosas en forma general. Para lo que son las directrices del IAB, pues tiene que hacer las métricas de descargas, tiene que tener todo lo que son las métricas de escucha, tiene que tener toda la parte de la entrega de publicidad, así como la entrega de episodios únicos. Es información muy interesante, y así como el Webcast Metrics, que hay métricas claves, lo mismo también para lo que es el Podcast Metrics. Las descargas son solicitudes únicas de archivos que se descargan, y todo esto tiene que ser filtrado de acuerdo a las directrices del IAB, quitando todas las descargas inválidas. Tenemos las descargas brutas, que en este caso no se filtra, y esto le puede dar una idea de la popularidad de este programa, pero lógicamente tomando en consideración de todas aquellas descargas que no son válidas. El listeners o los oyentes son usuarios individuales que descargan todo el contenido que será escuchado ya sea de forma inmediata o puede ser después. Y esto nosotros lo separamos ya sea por nivel de publisher, nivel de programa o a nivel de episodio. Y las horas descargadas. Esto es el tiempo total en horas, lógicamente, el contenido de audio que se ha descargado y el consumo de ancho de banda. Un glimpse sobre lo que es el Podcast Metrics, la información, las tendencias
un dashboard que le muestra toda esta información, que pueden tomar decisiones a nivel comercial, a nivel artístico, a nivel de programación. Hay mucha información para aquellas personas que les gustan los datos, porque pueden generar diferentes tipos de reportes que son... hay gente que se vuelve loco con tanta información, pero como dicen, mejor tener información que no conocer nada. Así como también, como las emisoras en vivo, el Webcast Metrics, tenemos un ranking al contrario del Webcast Metrics, de la Latin Ranker, tenemos el Podcast Report de Latinoamérica, que es por shows. Lo mismo, toda audiencia que ha ocurrido en Latinoamérica. Y si notan en este ranking de los podcasts, lo que nosotros mostramos son las descargas semanales. Y esto ha sido definitivamente hecho debido a que si fuéramos a hacer las descargas por mes, enero, febrero y marzo, no habría una consistencia, porque tendremos días de meses con más días y menos días, pero al agarrar un periodo que son 4 semanas, por ejemplo, sí podemos comparar todo lo que son las métricas de estos programas, de estos podcasts. Bueno, al final, toda esta información que les he dado, yo sé que hay muchas definiciones, hay cosas nuevas, hay muchas cosas que ya está siendo utilizada en Perú. Esto es para ayudar al mercado con herramientas, porque acuérdense que el mercado hoy en día, ellos están acostumbrados tal vez a todo lo que es el video display y esperan algo similar en lo que es el audio digital. Entonces, todos estos requisitos de interoperabilidad tecnológica y estas iniciativas de transparencia y lucha contra el fraude son importantes. Y estos estándares, para lo que es el podcast, para todo lo que es el Webcast Metrics, existen y principalmente son impulsionadas por el IAB. Esas tecnologías existen y lo que tenemos que hacer es darlas a conocer, porque es ahí donde ustedes pueden hacer una diferencia para todo lo que es la parte comercial, las agencias, conocer el tamaño, el poder, el alcance que pueden tener. Y para el publisher también, es muy importante para tomar decisiones. Así que de mi parte, nosotros también pensamos en un futuro que deberíamos existir un poco más de reportes, ya sea por programas, por publishers, por networks, por plataformas, por categorías. Es algo que apenas comenzamos y esto está para seguir cambiando en el futuro. Así que de mi lado, esto es lo que les quería mostrar, un poco didáctico de lo que es las métricas. Es algo que existe, está funcionando, es utilizado y en Perú podemos hacer más cosas interesantes definitivamente. Y es donde estamos caminando con toda la ayuda y el apoyo del IAB y los publishers locales. Así que muchísimas gracias. Me despido ahora. Gracias, Oscar. La verdad, te agradezco tu participación porque lo que viene es ponernos de acuerdo. Como tú has dicho, el IAB nos ha dado ya una instrucción. Desde ustedes saben que el IAB, los IABs de Latinoamérica, tenemos alineación con el IAB Estados Unidos, básicamente. Entonces, ya ellos nos han dado, digamos, las guías para lo que debemos hacer. Así que próximamente tenemos reuniones con Triton, con Oscar, y seguro esto dará origen a un comité de audio, así como tenemos comités ya de varios otros temas, ¿no? Bueno, siguiendo con la agenda, que como les digo está interesante y algo larga, me toca presentar a Daniel Chappell. Daniel es director de PR, que es la Agencia de Prensa y Relaciones Públicas. Él es economista, máster en administración, y por si no lo han conocido antes, es director del Comité de Radio, ¿no? Durante una organización que hace más de 20 años que promueve el uso del medio en la industria publicitaria. Así que, Daniel, vas a hablarnos con Jerónimos y con Luis Felipe del tema de lo que hemos visto y de algunas otras contribuciones que nos quieran dar. Dale, te dejo. Sí, gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Y dado que después de los datos que Oscar nos comenta y nos muestra, debemos sentirnos también que en Latinoamérica tener tanto a Corporación, a RPP como a CRP Radios dentro de los 2 de los 5 principales métricas en radio en Latinoamérica, en radio digital, en streaming,
nos debe hacer sentir orgullosos y a nosotros como comité también nos deja algunas reflexiones al respecto, ¿no? Lo primero que yo quiero comentar es que nosotros como industria radial vemos y hemos estado viendo a lo largo de más de una década con mucho optimismo esta revolución digital que se produce en principio con creo que hay tres grandes fases. Una primera que viene con la revolución de la parte de texto y donde hay un momento donde los bloggers y esta blogósfera parecía desplazar y transformar también la industria de la comunicación escrita. En la última década hemos sido nosotros testigos también de una revolución del video, donde youtubers y todos los prosumers también parecían también establecer una nueva forma, una nueva normalidad, para estar acorde con ese término. Y hoy estamos sentados escuchando un webinar producido por la IAB acerca de la revolución del audio y lo que muchos consideran que es esta tercera gran ola, en la que la radio y el audio en general lo que demuestran es una prevalencia, es una capacidad de supervivencia como industria radial, pero sobre todo una capacidad de transformación para adaptarnos a las condiciones y a unas reglas de juego en un mercado en el que la disputa por la atención fue de lo análogo a lo digital y que tiene a dos de nuestros miembros hoy día para compartir algunas experiencias. Así que yo voy a ser más un poco de un moderador de esto y quisiera presentarles en primer lugar a Luis Felipe Inurritey. Él es gerente de innovación y estrategia digital de CRP Radios, y también nos va a acompañar Jerónimo Rodríguez, gerente de medios del grupo de RPP. Así que, como les decía, teniendo experiencias de adaptación y transformación de nuestra industria y de dos compañías líderes que también forman parte desde la fundación del Comité de Radio, quisiera preguntarles a los dos, más bien, y que creo que nos puedan compartir cuál es la experiencia para traer un poco más a tierra y en el tiempo cercano, que hemos pasado, cómo es que la estrategia digital desarrollada por cada uno de ustedes les ha permitido afrontar estos tiempos de pandemia. ¿Cómo creen que esto ha podido contribuir también a sus marcas? Así que lo dejo a Luis Felipe o a Jerónimo, no sé cuál de ustedes dos primero quiere compartir, pero adelante. ¿Qué tal, Daniel? A ver, arranco yo. Buenas tardes y gracias nuevamente al IAB por la invitación. En tu introducción tú comentaste algo de cómo este esquema del audio digital y la supervivencia, digamos, del audio, cómo se adapta, ¿no?, con esto de la explosión del audio digital. Y creo que es importante mencionar que aún en Perú el 85, casi 86% del consumo de radio se da en la FM y un 12% en mobile. Ahora, lo que nosotros estamos viendo dentro del grupo RPP es que lo que nos permite el audio digital es darle justamente una extensión a este grupo de marcas que nosotros manejamos dentro del portafolio, ¿no? Y para eso hemos construido un pequeño ecosistema dentro del grupo donde tenemos productos que van sobre el streaming, que es digamos, la señal de la FM sobre el celular, sobre la computadora. Radio Web On Demand, que es donde uno puede entrar a nuestros sitios web y encontrar contenidos de programas pasados o clips de programas pasados. También estamos montando ya un espacio de podcast donde sí estamos generando contenido específico para nichos que no necesariamente tienen vida en el FM y donde vemos que hay un espacio de crecimiento importante. Audio Player, que es digamos, el app que hemos lanzado hace 4, casi 5 meses, diría 4, ¿ya? Que viene a reemplazar una app que usábamos de un tercero antes y donde estamos haciendo nuestra apuesta de personalización de contenido en el transcurso del tiempo. Y Audio First, que
al ser nosotros una compañía generadora de contenido y tener una de las marcas en un nicho noticioso, sí sentimos que es un diferencial para nosotros y bastante de las notas de contenido en la web de RPP hoy en día tienen audio como su elemento primordial, digamos, porque es un diferenciador, ¿no? ¿Y dónde nos está consumiendo estas personas? Sobre todo acá en Perú, el 44% nos consumen en una plataforma web, ¿ya? 10% ya nos están consumiendo sobre nuestro app, que eso es, la verdad que importante. A fines del año pasado, con el app de un tercero, como te comenté que teníamos, el consumo no llegaba a bordear el 3%, en 4% ya estamos capturando 10% de la escucha total. Y principalmente la venimos mermando en base a lo que nosotros le llamamos otros apps, que son apps agregadores de terceros, ¿no? En Perú hemos llegado a contar cerca de 55, 60 apps agregadoras, que lo que hacen es jalan los contenidos de audio, no solo los nuestros, sino de los de CRP y en realidad los de todas las radios, y los aglomeran en un app. Entonces, para nosotros es importante migrar la mayor cantidad de escucha posible sobre nuestro app, porque te comento que ahí estamos viendo construir una experiencia bastante más personalizada en el tiempo, ¿ya? Quería entrar a un par de láminas para que la gente pueda entender cómo el audio digital nos da realmente una extensión de alcance a la audiencia. Y acá voy a mostrar 3 ejemplos puntuales. Este es de septiembre del año pasado, es específicamente sobre RPP Noticias y cómo el tema del cierre de Congreso nos hizo, estos son sesiones, y que según los datos que explicó hace un rato Oscar, es la cantidad de sesiones que se activan con una cantidad específica de tiempo para que cuenten para Triton. Y veníamos, digamos, en promedio de 100.000 al día, y con el tema del cierre del Congreso llegamos a subir casi hasta 900.000, o sea, incrementamos 800.000 sesiones activas solo en ese día, ¿no? Al día siguiente mantuvimos cerca de 700.000 y luego ya cae, ¿no? En el caso de la pandemia, que también es bastante interesante, yo he escuchado a un montón de personas decir, oye, bueno, ahora ya la gente no escucha tanto contenido de radio porque está metida en su casa en la pandemia. No solo estamos viendo que es diferente en el transistor regular, sino que también el audio digital nos ayuda a ampliar esa audiencia, ¿no? Y acá esto ya no es sesiones por día, son sesiones por semanas, y puedes ver que traíamos un promedio de semana de 750.000, 800.000 sesiones por semana, y cuando empieza a despegar el tema de la pandemia, digamos, la primera semana de marzo, que se empezó a hablar mucho más del tema, y a mediados la segunda semana de marzo, puedes darte cuenta acá que llegamos casi a 2.200.000 sesiones activas esa semana, o sea, 150% más de sesiones solo en esa semana, y se mantiene casi hasta finales de abril, donde después ya retornamos a, no te voy a decir lo mismo, traíamos 750, hemos quedado por encima de 1.000.000, pero esto nos ayuda a que más personas estén en contacto con el contenido o lo puedan llevar más allá de, lo estoy escuchando en el carro y bueno, que me voy a quedar sentado acá escuchando, ¿no? Prendo mi celular o me voy a mi oficina, prendo mi laptop, o si no tengo una radio en mi casa, prendo mi celular, prendo mi laptop. Entonces nos ayuda a extender la audiencia. Y el último, que acá sí voy a hacer un pequeño disclaimer, porque esto ya no son sesiones. Triton en las métricas que valida, como nos estaba explicando Oscar, que son ellos, la verdad, bastante rigurosos en la validación de la data, normalmente la data validada se demora 4 días. Y acá lo que queremos graficar nosotros es el tema específico de la vacancia presidencial que pasó jueves, a partir de, pueden ver acá clarísimo, 11 de la mañana del día jueves, que es la línea azul. Estos son oyentes, y nosotros llamamos oyentes preliminares, lo que la herramienta Live de Triton le llama, bueno, es el live, ¿no?
Y podemos ver acá que la barra negra es el promedio regular de un día de semana de septiembre, y a las 11 de la mañana, cuando empiezan a soltar este tema de los audios, crecemos de un promedio de 5.000 escuchas por hora duplicamos a 10.000, y eso lo mantenemos casi hasta las 8 de la noche. Y el día viernes, que el tema se puso, la verdad que un poquito más caliente, llegamos a picos de casi 20.000, ¿no? En sesiones donde solíamos tener 5.000 oyentes por hora, llegamos a 20.000, ¿no? Entonces, nuevamente, es el audio digital lo que, más allá de un espacio de supervivencia, nos está permitiendo ampliar nuestra audiencia, ¿no? Ampliar el alcance que podemos tener, ya sea en coyunturas específicas. Tenemos ejemplos así, la verdad que el tiempo no me da para mucho más, pero también cuando lanzamos programas especiales en radios específicas, vemos cómo hay picos de consumo en la data de Triton, y para eso la herramienta Live es súper potente, ¿no? Sí. Entonces, acá, déjame regresar porque me pasé a la lámina de Luis Felipe. Pero nada, a ver, lo dejo un rato a Luis Felipe comentar cómo está viendo él desde CRP, ¿no? Pero tomo esta reflexión, ¿no? Es de la supervivencia a la adaptación, y la adaptación a transformar esto, y es algo que después volveremos a comentar. Luis Felipe, creo que tienes tú también alguna experiencia. No está en el campo de la noticia, porque CRP Radios, recordemos, es eminentemente un portafolio de música y entretenimiento, pero creo que vas a poder también compartir con nosotros algunas ideas de estas. Así es. Gracias, Daniel. Bueno, buenas tardes con todos, y gracias al IAB y a BEA por la invitación. Yo, en realidad, más que supervivencia, le llamaría quizás resiliencia o potenciamiento de la radio a través del digital, porque en realidad el consumo no es supervivencia, pero el consumo está en alza, ¿no? No es que estás sobreviviendo, sino que estás potenciándote a través de todo el tema digital, ¿no? Quería aterrizar un poquito y mostrarle abiertamente cómo viene creciendo el consumo de radio de entretenimiento en CRP Digital en los últimos años, no obstante a la coyuntura que estamos viviendo en este momento. Si nos fijamos en el primer trimestre de cada uno de los últimos 3 años, estamos viendo un crecimiento sostenido de más o menos un 20% interanual, un crecimiento compuesto, ¿no? Evidentemente llega el momento de la pandemia, y como todos, inicialmente nos informamos, pero no dejamos tampoco de escuchar radios de entretenimiento que nos puedan acompañar. Entonces, evidentemente hay un frenazo ahí, pero fíjense cómo a partir de ese momento continúa el despegue, es incluso un poco más acelerado de lo que venía haciendo. Vemos un 60% de crecimiento versus el 2018, que equivale probablemente a alrededor de un 25% de crecimiento compuesto interanual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente se informa, y luego, durante el confinamiento, busca volver a tener ese acercamiento, esa cercanía, esa sensación de que te están acompañando, esa voz amiga que te está hablando, que es un poco las radios de entretenimiento, ¿no? Entonces, el crecimiento está acelerado y continuo. Creo que podremos estar todavía los domingos en cuarentena y todo esto, pero la gente ha recurrido mucho a las plataformas digitales, incluyendo la radio de entretenimiento en digital, ¿no? Luego, en la segunda lámina, quería profundizar un poquito más en el tema del alcance y el consumo diario en horas para cada uno de los segmentos, ya sea por radio, por dispositivo, etcétera. Como comentó Oscar, estamos viendo alrededor de 3 millones de usuarios únicos, ¿no? Lo que él llamaba CUM, que es un poco como decir el reach, ¿no? De reproductores únicos, usuarios únicos. Este número es importante porque, incluso según lo que Itos nos comentaba en junio, podría estar encima del consumo de TikTok, del usuario de TikTok en Perú. O sea, para que vean un poco las dimensiones, ¿no? Y estamos hablando solamente de CRP digital. Si hablamos de todo el consumo de audio digital,
probablemente es más grande que este número, ¿no? Aquí ven un poco cómo las radios están homogéneamente segmentadas. No hay una radio que tenga un reach del 50% de estos 3 millones, sino todas tienen entre 23 y 7, siendo las radios nacionales las que más participación tienen, probablemente entre 23 y 16% de alcance sobre este total de 3 millones, y las radios de Lima tienen entre 17 y 7% de alcance de estos 3 millones, ¿no? El caso de Radio Mar es un caso bastante sobresaliente porque tiene una radio de Lima que está teniendo números superiores a Nueva Q, que es una radio que estuvo nacional, pero estuvo un poco más retrasada y está acelerando cada vez más a medida que ese segmento de la población se está digitalizando también. Contrastando con la última encuesta de CPI de junio, que mide la audiencia de radio en Lima, estamos viendo que podríamos decir que alrededor del 5% del reach de la radio está en digital. O sea, 5% de los usuarios digitales también están escuchando radio en la antena, por decirlo así, ¿no? Con ligeras diferencias, donde hay algunas radios como La Inolvidable, Ritmo Romántica, Oasis, Mágica, que tienen hasta 6 o 7% de reach. O sea, podemos decir que La Inolvidable, Ritmo, Oasis, Mágica, tienen una mayor proporción de su audiencia que está en digital, lo cual también de paso derriba un mito que dice que las audiencias adultas no escuchan en digital, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, La Inolvidable es una de las top 2 y no es una moda como algunos podrían pensar, ¿no? Que es la radio número 1 a nivel nacional. De ahí otro elemento que sería importante destacar es el alto engagement de horas de escucha diarias que estamos viendo. Todas, si se dan cuenta, todas las radios tienen alrededor de 1.7, 1.4 horas de escucha por día. Este número es bastante importante porque quiere decir y demuestra un poco cómo la radio te acompaña en todo momento, ¿no? No es que estén pegados 1.7 horas al celular, sino que se conectan, lo dejan ahí y están escuchando mientras hacen algunos quehaceres del hogar o trabajando, etcétera, ¿no? Y del mismo modo vemos que este consumo es bastante parejo a nivel de los diferentes segmentos etarios o preferencias de género, ¿no? Luego también vemos el tema de cómo tenemos el reach en dispositivos, en desktops y en dispositivos conectados, ¿no? O parlantes inteligentes, smart TVs, etcétera, ¿no? Tenemos un reach de alrededor de 82% en celulares, principalmente porque es lo que uno tiene a la mano, sobre todo ahora el tema de la pandemia ha acelerado el consumo en celulares, lo cual también le brinda una serie de elementos de valor al comercial, porque puede segmentar muchísimo mejor. Y fíjense el consumo en desktop, lo importante que es, porque lo que la gente normalmente realiza es que se conecta cuando está en el trabajo, lo deja 3 horas ahí conectado mientras hace sus quehaceres y se desconecta cuando se va al almuerzo y se vuelve a conectar por la tarde. Entonces, tenemos un engagement bastante sano, bastante saludable en los 3 dispositivos. Finalmente, el consumo de audio en los dispositivos inteligentes todavía es bajo, pero creo que es un potencial bastante grande considerando sobre todo la tenencia de Smart TVs en el país. Yo creo que a medida que los peruanos aprendamos a utilizar estos Smart TVs y la conectividad mejore, vamos a ver un incremento también por ese lado. Como ven, si bien la radio se mantuvo un poco pese a los avances de la tecnología, hoy no solamente se adapta, sino se potencia, ¿no? Es más personal, es más cercana, es más interactiva, y yo diría que está más presente que nunca en la vida de los peruanos. Sí, gracias Luis Felipe. Sin que te vayas, quiero terminar solo con una repregunta para ti, muy cortita. ¿Cuál es el futuro que tú ves en esto? Frente a un tema como estrategia digital e innovación, como lo tienes al frente de CRP Radios, ¿dónde miras hacia dónde va esta revolución? Perdón, estaba en mute.
Cuando hablamos de futuro, muchas personas piensan inmediatamente en los podcasts, ¿no? Pero sin embargo, los podcasts es algo que existe hace muchos años, incluso tal vez antes de que podamos tener nosotros en CRP nuestra radio digital, ¿no? Desde la época de los iPods. Cuando yo pienso en el futuro, lo que pienso es en la descentralización del contenido. Creo que hay herramientas de fácil acceso que simplifican la producción de audios, más allá de simplemente usar el micrófono. Vamos a ver muchísimos contenidos, lo cual es bastante saludable para el medio. Vamos a ver contenidos on demand, vamos a ver streams de audio en vivo, como hay streams actualmente de video en vivo. Por otro lado, vamos a ver una descentralización de la distribución de este contenido a través de las plataformas. No solamente están las plataformas que hoy conocemos, sino hay una gran cantidad, lo mencionó Yero, más de 50 o 150 plataformas diferentes que transmiten contenidos de audio, nuestro y de otros, y muchos dispositivos, incluso dispositivos conectados que también van a jugar un papel importante. Finalmente, la mayor interacción que hay, ¿no? Creo que la activación por voz, el poder interactuar con una publicidad, el poder responder a una trivia que una plataforma de audio te pregunte a través de la voz, agitar el celular, son interacciones interesantes que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Gracias. Jerónimos, para ti más o menos la misma pregunta, aunque tenemos en el chat, vemos a Pedro Luis Vicente que preguntaba sobre qué es lo que habían hecho ustedes como acciones. Primero, ¿cómo ves el futuro? ¿Y qué acciones se habían hecho para obtener este audio player en Perú en un nivel del 10%, ¿no? Listo, Daniel. A ver, ¿cómo vemos el futuro? Yo tenía un par de láminas, porque eso creo que lo habíamos conversado un poquito, Sí. pero en todo caso, mientras las paso íbamos conversando, nosotros sí estamos haciendo una apuesta por el tema de podcast, porque como dice Luis Felipe, viene una descentralización de la generación de contenido. Creo que esto cada vez se va a atomizar mucho más. Y lo que te ofrece el espacio de los podcasts es poder abarcar ciertos nichos. Y sí consideramos que nosotros dentro del grupo RPP, con más de 57 años de experiencia en la generación de contenido, podemos aportar a, digamos, hacer alianzas con algunas personas para potenciar el contenido que vienen teniendo en mente, y no solo potenciar el contenido, sino hacer este mix como lo que llegamos a hacer con la receta de Gastón, que era un mix podcast audio en el FM, ¿no? que terminó siendo mucho mayor el alcance, y lógicamente también apuestas que van alineadas con el propósito del grupo de promover el crecimiento de los peruanos. Entonces, podcasts como Sueños de Sinfonía, que si bien no tuvieron una gran acogida en cuanto a escucha, es una apuesta nuestra por la construcción de cultura, o Perú Mucho Gusto. Entonces, ese espacio de los podcasts sí consideramos que es importante y lo vamos a seguir desarrollando. Esto es lo que resume un poco, antes de contestarte lo de Audio Player. Lo interesante para nosotros es que tenemos podcasts que están en el top de escucha no solo de Triton, sino también, por ejemplo, estaba revisando la segunda temporada de mi novela favorita, está si no me equivoco, en el top 6 de escucha de podcasts peruanos en Spotify. Y si te das cuenta, para nosotros la escucha de nuestros productos en Spotify representa el 12%. ¿Ya? Y con ese 12% tenemos un podcast en el top 6 dentro de Spotify, mientras que el grueso de su escucha está dentro de nuestra solución web, ¿no? Y esta solución web la vamos a migrar para potenciar el app de Audio Player. Entonces, sí, la apuesta sobre Audio Player viene por el lado de empezar a personalizar un poco el contenido, o sea, que tú tengas la opción de moverte de una radio a otra, empezar a encontrar radios que no necesariamente están en la FM, programas que no necesariamente estén en la FM, o sea, empezar a hacer extensiones de las marcas de entretenimiento que tenemos o de noticias. Y entonces es una apuesta que empezamos este año
y a la cual estamos poniendo bastante foco de cara al próximo año. Estamos en un segundo sprint en este momento y ya estamos armando la base del tercer sprint de nuestro app. Entonces, por ahí estamos viendo el futuro, digamos, creo que en un momento el audio digital, digamos, se le dio acceso a todos estos agregadores y creo que las empresas de radio como que perdieron un poco el control de eso, si bien ayudó a que llegue a muchos, hoy tener un espacio para empezar a conocer quién te está consumiendo y poder mejorar esa experiencia es clave, ¿no? Entonces Claro. hacia eso estamos apostando. Te agradezco tus comentarios. Bueno, darle las gracias también a la IAB por haber tenido esta oportunidad desde el lado del comité y dos de las empresas líderes en esta industria de poder compartir sus reflexiones. Nos quedamos simplemente con esta idea desde el lado de Óscar Cermeño de hacer un llamado a que la mayor difusión y conocimiento es una fase en la que esta pedagogía y cosas como las que hace IAB son importantes, no solo para las marcas, para los buyers, para las agencias, porque esta transformación digital y esta revolución del audio también tiene y merece ser conocida como una oportunidad para todos. En cuanto a nosotros como comité de radio, después de ver estos números y las experiencias que están pasando, un día tendremos que cambiar el eslogan de la radio está más cerca de la gente por decir el audio está más cerca de la gente. Así que gracias, le doy pase más bien a Beatriz. Gracias por habernos dado la oportunidad. No, gracias a ustedes. Y sí, vas a tener que cambiar eso del comité de radio por el comité de audio, ¿ah? Y el audio está más cerca de la gente. Chao. Gracias. Gracias. Bueno, entonces ahora llegamos a la parte en donde hemos invitado al grupo Cisneros, a Cisneros Interactive, y tenemos a Kelly Saavedra, que es máster en marketing y gestión comercial por SIG Business School, con más de 8 años de experiencia en la industria publicitaria. Ha estado en empresas como El Comercio y Fandango, ha gestionado cuentas estratégicas ahí, desarrollando campañas de marca y performance. Y luego tendremos a Josué Cárdenas, es máster en comunicación de la Universidad de Piura, con estudios en Data Science y Big Data en el Massachusetts Institute of Technology. Tiene más de 10 años en experiencia en la industria publicitaria, ha estado en el lanzamiento de marcas como Audio como Tips, y actualmente es el Country Manager de Cisneros Interactive. Gracias, Josué, por acompañarnos ahora. Así que, vamos, dale, sin más. Ahí está, la audiencia es tuya. Arrancamos, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Bea, a ti y a todas las personas que trabajan en el IAB. Para nosotros, como el Grupo Cisneros, es realmente un placer, un honor compartir con las personas que se han conectado toda la experiencia que nosotros traemos de manejar la categoría de audio en toda Latinoamérica. Me gustaría brevemente comentarles qué es Cisneros Interactive. Cisneros Interactive, para los que no conocen, probablemente porque recién acabamos de hacer un aterrizaje en Perú como marca, es una compañía que lleva más de 10 años liderando la industria digital a nivel de toda Latinoamérica, con presencia en 17 países. Representamos como representante oficial, como Sales House oficial de Facebook en 9 mercados de la región, LinkedIn en 12 países, Spotify en toda Latinoamérica. Así que creo que tenemos parte importante del aporte dentro de la industria. Así que, sin más, arranco un poco la parte de nuestra presentación. Nosotros desde Cisneros Interactive tenemos, como les mencionaba hace un instante, digamos, 2 grandes titanes en cuanto a la parte de audio, ¿no? Por un lado tenemos AudioAd y por otro lado tenemos Spotify. En este momento me voy a centrar mucho en la parte de audio en general y vamos a hablar acerca, incluso junto con Kelly, de estrategias específicas que las marcas pueden aprovechar de cara al aprovechamiento del formato en cuanto a temas de construcción de marca y otros objetivos más específicos. Así que para comenzar a hablar de audio, me gustaría apoyarme un poco y entender, para responder esta pregunta de cuál es el estado del audio digital en el Perú, me quiero referir brevemente al último informe que hizo el IAB el año pasado sobre la inversión publicitaria en digital.
en el cual, si se fijan aquí, cuando hablamos de formatos, los formatos ampliamente conocidos son Social, Display, Search, Video, como uno de los que más creció el año entre el 2018 y el 2019. Sin embargo, a nivel de formatos, audio todavía no aparece en este pie de los distintos formatos. Sin embargo, cuando hacemos un poco de zoom en base a tendencias de uso de nuevos formatos, cerca de que todavía, si bien usan la disposición de los presupuestos, todavía no llegan a los niveles que podamos destacar en comparación de otros formatos. Y nosotros, a continuación, vamos a mostrar un poco el journey que nosotros consideramos que deberíamos recorrer como marcas para amplificar este presupuesto. Desde Audio Digital, nos gustaría desde AudioAd comentarles que nosotros mantenemos una audiencia de más de 4 o 5 millones de peruanos conectados por mes a un ecosistema bastante amplio que está compuesto por un amplísimo número de radios nacionales e internacionales, streamers de música y podcasts. Si quieren un poco los decisores de marca que están viendo este webinar, entender un poco cómo va la composición de la audiencia, hablamos que hay una prevalecencia en un segmento entre 25 y 40 años, sin embargo, hay una presencia también importante de gente mayor de 40 años que consume vivamente el audio digital. Y en cuanto a dispositivos, si quieren, hay también una mayor prevalecencia en cuanto a los dispositivos móviles, evidentemente, porque el audio te permite e invita justamente a esa movilización de las audiencias y el uso de este formato. Bien, entonces acá me gustaría básicamente ya empezar a tocar cosas un poco más concretas, ¿no? ¿Cómo se compone el ecosistema de audio digital? El ecosistema de audio digital se compone básicamente de radios online en general, radios offline que han migrado en su estrategia con el tiempo hacia el online, y hay otras que son específicamente de online, streamers de música. Disculpen. Entonces, les hablaba que tenemos toda la parte de radios online. Un segundo, chicos, voy a mudarme, que acá tuve una invasión. Pasa, mi querido Josué. Pasa, suele suceder. Así que, no, yo feliz de la vida, pero los chicos luego van a querer participar y esto se va a convertir más ameno de lo que debería. Pero bueno, dale. Entonces hablamos de que el ecosistema del audio digital está compuesto efectivamente por radios online, streamers de música, podcasts, ¿no? Sin embargo, quizá lo más conocido es la parte de la radio online y los streamers de música, ¿no? Como no, sitios como Spotify, donde uno puede entrar a escuchar los artistas favoritos, las radios, por supuesto, ¿no? Como nos comentaron antes Jero y Luis Felipe, ¿no? Los seguidores de las radios de RPP, de CRP, que evidentemente también consumen estas radios. Quizá el mundo no tan explorado es la parte de los podcasts, así que consideramos oportuno hablar un poco más acerca de los podcasts. Y queremos detenernos un poco en esa parte y luego aplicarlo a temas de marca específicamente. Aquí la pregunta muchas veces a nosotros nos pasa constantemente con decisores de marca, es que no terminan de entender específicamente qué es un podcast, ¿no? Y creo que vale la pena una pequeña mención acerca de qué es. Un podcast es una publicación básicamente de audio digital que se caracteriza por dos grandes temas. Por un lado, la distribución, es decir, que es un contenido que está disponible en múltiples plataformas, es decir, no está alojado específicamente en una, ni está alojado en un espacio determinado, sino que permite además a los consumidores tener la capacidad de consumir, valga la redundancia, este contenido en cualquier momento, dispositivo y lugar. De tal modo que el podcast tiene una característica de una especie de ser vivo dentro del contenido que está sujeto a este consumo por parte de los usuarios.
Ahora, la pregunta que a veces también viene a colación es, ¿y por qué anunciar dentro de espacios dedicados a podcast? Porque ya se entiende que en el audio digital existen muchas ventajas, pero a veces en lo relacionado específicamente a podcast, a veces las marcas quieren entender un poco más y a nosotros nos parece genuino compartir alguno de estos puntos. El primer lugar es el relacionado al tipo de público que se conecta dentro de las plataformas de podcast. Y hablamos de audiencias comprometidas con el tipo de contenido y son oyentes regulares que se vinculan a estos contenidos que van de diversos temas, algunos quizá incluso más en el ámbito noticioso, otros de una variedad pues enorme, llegando incluso a formatos de ficción sonora o de incluso cuentacuentos que uno puede encontrar en general dentro de los ecosistemas de audio. Un tema adicional es el tema de la cobertura, porque al estar disponibles en múltiples plataformas y además on demand, democratiza lo que nosotros consideramos el acceso a un contenido premium. Porque sin duda alguna un podcast, y hay hermosos ejemplos disponibles de contenido, permite realmente estar e impactar dentro de estos espacios. Y lo siguiente, que creo que es absolutamente importante para las marcas, es entender la influencia. Hablamos de influencia porque los oyentes dentro de este tipo de contenido son más propensos a vincularse con los productos que los hosts de los podcasts pueden recomendar o de algunas categorías en específico que puedan abordar, lo cual es una ventaja que sin duda alguna puede aprovecharse por las marcas. Paso rápidamente por estos dos temas también que son un poco técnicos, pero está bueno que los entiendan, porque también las marcas a veces se cuestionan y dicen, bueno, no solamente quiero anunciar dentro de un espacio de podcast porque entiendo las ventajas, sino además que sucede cuando una marca, para simplificar un poco, podríamos mencionar que por un lado existen todas las plataformas de hosting, que son las plataformas que permiten subir y luego posteriormente distribuir la parte del contenido. Acá hay algunos ejemplos que son algunos bastante conocidos. Omni Studio incluso que mencionó, me parece, Oscar en la parte inicial. Y luego plataformas que son específicamente de distribución. Algunas bastante conocidas como Google Podcast, Apple Podcast, Tuning, Spotify, e incluso una que es digamos, hecha 100% en Perú, que es un hub de contenido en formato de podcast que se llama Vertex, que está empezando en este tránsito, digamos, hacia todo el mundo del podcast, aglutinando cada vez más contenido de calidad dentro de este espacio y este tipo de formato. Ahora, concretamente, cuando los decisores de marca, los líderes de marca se preguntan cuáles son las posibilidades que tienen las marcas dentro de una ejecución de comunicación de marca en el entorno de audio, nos gustaría comentar lo siguiente, que son algunas de las principales ventajas que tiene el audio digital. En primer lugar, nos gustaría comentar que hay una cierta tendencia en el mercado a usar adblockers y quizá uno de los formatos más castigados en este espacio son los formatos de display, incluso en algunos casos video, dependiendo de cuáles sean los placements donde se entregan. Entonces, una gran ventaja del audio es, en primer lugar, que es un formato 100% true listening, que evita, digamos, el bloqueo de ciertos adblockers. Por otro lado, un tema que es bastante, pero bastante relevante de cara a la comunicación de marca, es que la marca tiene la posibilidad de tener a través del audio digital el 100% de share of voice comparado con, digamos, formatos tradicionales de audio en el que probablemente tiene que compartir un espacio publicitario con 3, 4, hasta 5 marcas, ¿no? Entonces, el tener la capacidad de poder impactar uno a uno a los usuarios y tener ese 100% de share of voice, sin duda, es un aspecto absolutamente relevante. Y el siguiente también es el 100% de brand safe, que es una preocupación latente de las marcas en el entorno digital y que requiere tener esa atención, quizá en entornos más abiertos de web. Sin embargo, en el audio digital tenemos la gran característica de que
estamos en medio de un contenido bastante más premium, limpio, de música, vinculado a artistas o a contenido que no necesariamente puede ser un potencial riesgo para las marcas. Son, digamos, entornos libres de fraude, tienen gran conexión con varios streamers, radios online. Y un último tema que me da colación el siguiente es que es un formato que es auditable y que es compatible con modelos de atribución post-listening, que ahora voy a comentar un poco. Cuando las marcas se plantean también qué otras ventajas puede tener el audio permite generar estrategias de retargeting. Y esto es algo que hay que saber aprovechar y utilizar, porque no solamente se trata de utilizar un recurso ya disponible, como es el audio, por ejemplo, un spot radial y subirlo a digital, sino en pensar en una comunicación específica, pensar en aquel usuario que en primer lugar visita un sitio web y que luego lo podemos incluir en un clúster, definirlo, y cuando vamos a entregar el mensaje, el creativo, podamos ser mucho más certeros en cuanto a ese tono, a ese tipo de comunicación que podamos entregarle, y esto que es bastante conocido en el mundo digital, evidentemente en el audio se puede emplear. Y finalmente, en esa parte de las ventajas, que existen actualmente ya modelos que permiten entender esa atribución que le podemos dar al audio para poder conocer un poco cuál fue el aporte que tuvo una campaña específicamente de audio sobre objetivos concretos de marketing o de ventas. Ahora me gustaría cederle el paso a Kelly para que nos comente un poco más acerca de el rol del audio en la construcción de marca. Gracias, Josué. Buenas tardes a todos. Bueno, ya hemos conocido algunas cifras interesantes acerca de la audiencia del audio digital, al igual que otros contenidos que están en tendencia, como los podcasts. De hecho, algunos afirman que están pasando por su segunda época dorada. Pero, ¿qué está pasando desde el lado de los anunciantes que están buscando ofrecer experiencias gratas a nivel de contenido, de publicidad? Es aquí donde el audio toma un protagonismo, ofreciendo un sinfín de oportunidades para que las marcas puedan comunicar esos mensajes de una manera diferente, mucho más novedosa. Así que, bueno, vamos a conocer un poquito acerca del rol del audio digital en la construcción de marca. Antes de... Bueno, creo que aquí se me fue el fondo de la diapositiva. Antes de pasar a algunos insights en particular, quería comenzar con esta premisa. Y es que la mayoría nos preocupamos de nuestra imagen de marca visual, pero descuidamos otros elementos que nos ayudan a conectar emocionalmente con nuestros consumidores y a posicionarnos mejor. Es aquí donde está la clave para revestir a nuestra marca de un carácter único y fácilmente identificable. Pero me gustaría también entrar en contexto, ¿no? Y es que todos estamos inmersos en un ecosistema repleto de publicidad, donde las marcas están que luchan por captar la atención del usuario en diversos canales, y eso muchas veces puede generar cierto rechazo. Ipsos realizó un estudio el año pasado en el que señala que el 60% de los peruanos conectados usan bloqueadores de anuncios publicitarios. Un 58% no considera significativo el contenido provisto por las marcas. Entonces, podemos aquí identificar que se concentran mucho en ganar la batalla de la exposición, que descuidan la calidad del mensaje que transmiten al público objetivo. Entonces, es aquí donde se presenta un reto para las marcas, ¿no? Encontrar nuevas formas de comunicar y cautivar al usuario. Dicho esto, ¿cómo podría el audio solucionar este problema? Mejor dicho, ¿cómo hacer que suene nuestra marca, pero que suene bien, de una manera más orgánica? Primero debemos tener en cuenta que el 57% considera que escuchar audio digital es una parte importante o muy importante en su día a día. Si se dan cuenta, aquí tenemos ya un terreno ampliamente ganado, donde los anunciantes pueden aprovechar
este tipo de formatos para, bueno, incluirlos en su estrategia de marca y así poder desarrollar nuevas propuestas cara al usuario. Algo que me gustaría resaltar es que este formato nos permite explorar un espacio más íntimo. ¿De qué manera? Por ejemplo, el audio nos acompaña en diversos momentos del día. De hecho, podemos escuchar música o algún contenido en específico mientras realizamos algún tipo de actividad. Por ejemplo, ¿quién tiene de repente un playlist favorito para hacer deportes? O quién suele escuchar música mientras está estudiando. Y por ahí los que hemos desarrollado nuevas habilidades culinarias después de esta cuarentena, hemos descubierto podcasts de cocina, de hecho mencionaron también el de Gastón Acurio, y nos hemos aventurado en llevar a cabo nuevas recetas. Por otro lado, el audio tiene una gran capacidad de evocar recuerdos y emociones asociadas a momentos especiales. ¿Quién no ha subido el volumen cuando escucha alguna canción que nos remonta de repente a la fiesta de promoción o esa primera canción que bailamos con nuestra pareja, por dar algunos ejemplos? Y algo súper importante y que debemos tener en cuenta es que el usuario recrea el mensaje en su mente y esto hace que ponga toda la atención sobre ese mensaje. ¿Qué pasa? De que muchas veces los sonidos lo que hacen es generar sentimientos mucho antes de que nosotros empecemos a racionalizar ese mensaje en nuestro cerebro. Todos estos aspectos es algo que nosotros podemos aprovechar para construir marca. Pero bien, yo sé que todo esto suena súper bonito, muy feeling, pero finalmente, ¿cómo aterrizamos esta propuesta dentro de nuestra estrategia de marca? El audio puede acompañar al usuario durante diversas etapas, o mejor dicho, durante todo este recorrido en el User Journey. En el primer stage, si hablamos de un objetivo de brand awareness, de alcance, podemos tener una amplia cobertura, ejerciendo un control sobre la frecuencia. De hecho, esta es una gran ventaja del audio porque tiene un espacio privilegiado. Este formato va al inicio de cada contenido y digamos que no tiene que pelearse con ninguna otra marca, pudiendo captar así toda la atención y el interés que nosotros buscamos en el usuario. Si vamos un pasito más allá, a la etapa de consideración, podemos impactar al usuario con mensajes diferenciados, aplicando criterios de segmentación, tanto de forma demográfica, geográfica, por comportamiento, por intereses, incluso trabajar anuncios en base a clústeres preestablecidos que adquirí en esta primera etapa de awareness y poder hacer estrategias de retargeting. Finalmente, si pasamos a una etapa de action, de conversión, nosotros podemos incluir y hacer mucha énfasis en el call to action, que no precisamente es un botón, sino que podemos contar con alguna indicación dentro de este anuncio y así tener participación dentro de alguna acción puntual que nosotros queremos que el usuario realice. Finalmente, también podemos medir en qué momento nosotros participamos. Por citar un ejemplo, de repente soy una empresa de tecnología, me interesa generar mucho más flujo a una tienda física, yo puedo lanzar un anuncio de audio, de repente indicando alguna promoción por un periodo de tiempo, y luego yo medir cuántas personas que escucharon este anuncio de audio terminaron yendo a la tienda física. Bien, para sintetizar y poder llevarnos algunos key points muy valiosos, aquí podemos encontrar algunos beneficios de aplicar audio en nuestra estrategia de marca. Primero, incrementar el reconocimiento. Claramente hemos hablado acerca de alcance, de cobertura. Crear vínculos emocionales más profundos con el target es prácticamente hablarle al oído al consumidor, y cuántas marcas no anhelan eso. Diferenciación sobre competidores, ser disruptivos sin ser intrusivos, y eso es algo que también siempre lo buscamos, pero es difícil de encontrar.
y la versatilidad del mensaje en base a contenidos. No es lo mismo lanzar un spot de audio para una persona súper fanática de los deportes, que suele escuchar los partidos en vivo, que de repente alguien más vinculado al tema de gaming. Y quiero terminar la presentación dándoles algunos tips para crear un anuncio de audio. De hecho, la creatividad va a partir de que también escuchemos al usuario. Hoy por hoy manejamos datos de todo tipo y es importante analizar esta data, aterrizarla a qué quiero comunicar, hacernos preguntas de a quién me estoy dirigiendo, en qué temporada estoy, qué día, qué horas y toda esta versatilidad de la que hemos conversado. El primer tip sería mencionar la marca dentro de los primeros 3 segundos, porque de hecho eso fomenta una más fácil recordación. El segundo habla mucho sobre el tema de en qué situación, en qué mood me encuentro, ¿no? Buscar espacios positivos para lanzar el mensaje. De hecho, cuando alguien está de buen ánimo, es mucho más receptivo. El tercer tip habla acerca del género. Se hizo un estudio para analizar la eficiencia de la voz en off, tanto femenina como masculina, y hay una clara preferencia por la femenina. De ahí podemos deducir que Siri y Alexa son chicas. El cuarto tip habla acerca de la edad. La voz debe representar a la misma generación del público objetivo. Si nosotros nos estamos dirigiendo a un público entre 18 a 24 años, no podemos emplear la voz de una persona de repente de la tercera edad, ¿no? Hay que hablar como que en el mismo tono. Y anuncios que transmitan energía, frescura, que sean mucho más dinámicos, van a poder generar un mayor impacto y que este mensaje sea mucho más positivo. Bueno, eso es todo de mi lado, de parte de Cisneros Interactive. Les agradecemos muchísimo la atención y le doy el pase a Beatriz. Hola, gracias. De verdad que estamos bien, hemos estado todos más o menos en tiempo, con algunos inconvenientes de audio, pero al final todo bien. Quisiera invitar a Josué y no te me vayas, ¿dónde están? No se me vayan. Sí. Ahí estamos, gracias. Sí, porque también hay algunas preguntitas acá, entonces, me han hablado de audiencia, pero me han hablado un poco de audiencias, ¿no? Pero yo a ustedes quería preguntarles más bien, tú has dejado algo que me parece importantísimo sobre cómo el audio crea vínculos con el target, ¿no? Cómo sobre eso podrías explayarte un poquito más, o sea, podernos dar, de repente tienes algunos números o han hecho ustedes alguna otra investigación que nos diga cómo esto es realidad. ¿Tienes alguna data? Bueno, de hecho, vamos a lanzar la data actualizada la próxima semana, el último estudio de parte de AudioAd, en sinergia con Curiously, que es una empresa que realiza estas estadísticas. Pero, por darte un número, ¿no? Por ejemplo, el 60% de las personas que escuchan un anuncio en podcast tiende a hacer una compra de la marca, del anuncio que escuchó. Y esa es data importantísima porque hablamos de podcast como un contenido tan fino en el que podríamos hacer una hipersegmentación, pero a la vez ganar volumen. Entonces, como había mencionado, es claramente hablar con el usuario en el mismo idioma, en el momento preciso, porque él está a punto de escuchar un contenido que le interesa. Y si yo empiezo a, digamos que canalizar mis mensajes y entender dónde está mi público objetivo, puedo pues darle rienda suelta a mi creatividad y generar este impacto que yo busco, de acuerdo a los objetivos que tenga planteados, claro está. La data yo creo que la podemos revisar igual en otro webinar. Sí, claro, no, va a haber más fuerte. Sí, pero sí, ese es, por ejemplo, un número que es súper importante y que hoy todos los panelistas también han hecho mención acerca de los podcasts, ¿no? Sí. Es contenido que en verdad ahora todos podemos desarrollar de algún tema en específico y lo más importante es que es descentralizado, lo puedo encontrar en diversas plataformas y consumirlo en el momento que yo desee.
Sí, gracias, sí. Sí, es más, tengo comentarios que me hacen a mí al WhatsApp diciéndome que cuando hacemos otro webinar, la segunda parte de este webinar, ¿no? Porque ha estado interesante, hay mucha Sí, gente sí, de hecho, y veo hay las preguntas también y hay información, más por escalar ahí. Ujú. sí, hay mucha más información por dar. Lo que quiero es para terminar un poco, aparte de haber citado los vínculos que me parece súper importante, quiero aprovechar, ya que nos están escuchando además nuestros otros expositores, quiero aprovechar para contarles que sí, que vamos a abrir un comité, debemos tener un comité de audio, porque en el IAB hay comité de video, por ejemplo, hay comité de social media influencers, y es momento de generar un comité de audio, básicamente por algo que también aquí Manuel nos ha preguntado, que sería interesante conocer la audiencia digital de Spotify versus las emisoras radiales. Entonces, para poder hacer eso, es que recordarán que en la primera parte, Brighton nos decía que hay información, que tenemos que ponernos de acuerdo. Sí, pues efectivamente, ya el IAB en Estados Unidos lo tiene, y es momento de que generemos nosotros un comité y podamos brindarle a la industria del país este tipo de información. Ya el IAB lo ha hecho antes con otros medios, porque nosotros hemos tenido, si los que me escuchan deben recordar, hemos tenido, por ejemplo, pusimos Comscore para la medición hace más de 10 años, ¿no? Entonces nos pusimos de acuerdo, generamos un solo reporte y una sola manera de medir. Entonces, yo creo que este es el momento en el que hay que hacerlo con la radio y luego será también con la televisión conectada, que es algo que también tengo yo dentro de mis intereses desde el principio, lograr, ¿no? Entonces, el primer paso ahora viene por el lado del audio y estoy invitando a todos los que han estado hoy día acompañándonos como expositores, que compartan conmigo ese comité, y luego será el principio de muchos otros webinars que generaremos para irles contando cómo vamos a lograr esa medición unificada de alguna manera, para que ustedes puedan tener comparativos y que esto podamos presentarlo, digamos, mensualmente o de repente semestralmente con todo el mundo, ¿no? Con el resto de los socios y no socios también del IAB. Entonces, nada, te agradezco muchísimo. Sé que Josué también está en línea, también le agradezco a él y a todos. Sí, está por acá, Bea. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bea. Muchas gracias, ya los veo. Y antes que se me vayan las personas que están conectadas, quiero dar algunos avisos que siempre dejo parroquiales. Como digo, tenemos el IAB Live y el IAB Mix, que es nuestro evento anual que se iba a realizar en julio, pero que esta vez hemos movido de fecha por la pandemia, ustedes lo saben, y que va a ser 100% virtual, donde premiamos lo mejor de la publicidad digital, pero del 2019, ¿no? Claro está, del año pasado no podemos descontinuar, sabiendo que estamos en épocas difíciles, pero no podemos descontinuar el reconocer a aquellas marcas y a aquellas empresas que han trabajado duro en el año 2019 por darnos formatos digitales interesantes, campañas digitales interesantes. Así que ya están abiertas las inscripciones y es un evento que está planificado para fines del mes de octubre, ¿no? ¿Qué otro aviso antes de que se me vayan? A contarles que el próximo viernes el IAB continúa con sus webinars, pero ahora tenemos un formato nuevo para los viernes en la mañana que se llama Un Café con el IAB, y me va a tocar conversar con el buen Benjamín Edwards, es mi primer invitado, y conversaremos sobre los cambios que han experimentado los creativos en estos tiempos, ese proceso rápido de adaptación, como hoy día han dicho al principio del webinar, esta transformación que ha tenido que ser rápida y casi obligada, cómo la están viviendo los creativos. Entonces vamos a conversar en la mañana, nos vamos a tomar un café, en la mañana, a las 9 de la mañana con Benjamín, y también los esperamos, por supuesto, que se inscriban. Nada, sin más, vamos a seguir con estos webinars en las tardes, cada 2 semanas cuando hay tema, y nada más. Así que muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Estas presentaciones, como siempre, se suben al canal de YouTube. Inclusive, en nuestro evento IAB Live, vamos a generar un landing para que on demand puedan ustedes no solamente escuchar otra vez los webinars que hemos hecho desde el principio de año, sino puedan bajarse y descargar
presentaciones completas que hayamos hecho a lo largo del año. Así que nada, muchas gracias, buenas tardes, les vayan todos bien, manténganse en salud. Chao, chao.